Muy bien, vamos a iniciar lo que es con la función sí, pero antes de entrar con la función sí voy a retroalimentar primero con otras funciones que son parecidas en la aplicación. Obviamente son diferentes en la manera que vamos a utilizarlas, pero son muy parecidas porque me está pidiendo valores de criterios. Eso es lo que se asemeja. Entonces primero voy a explicar lo que es la función contar, porque la función contar cuenta las celdas que contengan números o fechas. Entonces dentro de los elementos aquí tengo un cuadro en donde en esos elementos tengo números, tengo valores, de tal manera que me va a contar. Una cosa es contar y otra cosa es sumar. Aquí no va a sumar los valores, va a contar cuántos valores se encuentran en esta tabla, y para esto tenemos aquí la fórmula que me dice igual contar, paréntesis, las celdas, en este caso o en mi caso que vamos a explicar es un rango, se puede poner celda por celda o en su caso puede ser también un rango. Recuerden que el rango se determina por el elemento donde inicia y elemento donde termina. Entonces ponemos igual contar, paréntesis, y voy a seleccionar lo que es el rango y enter, y me da el valor número 1. ¿Por qué me da un valor? El número 1. Sí, aquí podemos ver que el 34 es un número, por lo tanto lo está contando como si fuera un valor, pero recuerden que no va a sumar los valores. Aquí tengo una celda vacía, voy a poner un número, no importa qué número tenga, lo que me va a contar es que sea un número, y a eso le llamamos una condición. En este caso, en la fórmula de Excel lo maneja como criterio. Entonces la condición sería que va a contar los valores siempre y cuando sea un número. ¿Ok? Entonces no importa cuántos valores sean ni qué cantidad sea, me va a contar que en efecto haya esos valores dentro de mi tabla. Entonces esa es con la función contar. Si yo pongo aquí más valores, por ejemplo 14, en efecto aquí va a cambiar automático porque tenemos ya la fórmula en donde aplica que tenemos 3 números dentro de esta tabla o 3 números dentro de este rango. Esa es la función contar. La función contar punto sí es un elemento parecido al contar, pero aquí sí podemos determinar qué valores quiero que me sumen en algo específico. Aquí por ejemplo sería la fórmula de la función sería contar puntos sí, y es una herramienta de estadística que permite contar un número de celdas en un rango que cumplen un criterio en específico. Aquí no me va a contar si son números, aquí me va a contar cuántos números pertenecen a ese criterio. Ok, lo voy a poner aquí por abajito, vamos a ver, y vamos a ponerle un poquito más complicado aquí el asunto. Voy a poner por ejemplo también con letras A12, A13, A13, 2A13, A12 y A13. Ok, son muy parecidos, contienen números e inician con la letra A. Entonces lo que queremos saber es que me cuente cuántos valores hay de la función que determine el criterio A13. Aquí voy a resaltar cuántos A13 hay, y podemos ver que hay 3 A13. Entonces quiero contar
En este caso en específico, el criterio que sea que contengan el elemento A13, no 2A13 como lo tengo aquí, no, es A13, porque si en efecto yo quiero contar doble A13 como este, pero confundiéndolo como este A13, no me lo va a contar. Aquí me va a contar solamente lo que yo le ponga en específico. Entonces yo quiero que me cuente cuántos A13 hay. Entonces la función sí me permite utilizar un criterio en donde yo puedo utilizarlo para determinar qué es lo que yo quiero contar. En el caso de contar solo, el que tenemos aquí como primero, solamente me cuenta cuántos números hay, cuántos elementos hay, pero no cuáles son los elementos. Para después determinar qué elementos quiero que me cuente, pongo la función contar.sí. Entonces ponemos contar.sí, paréntesis, lo que me pide es el rango. Voy a subrayar aquí el rango y me está pidiendo el criterio. ¿Qué es lo que quiero que me sume? Los A13, coma, cerramos paréntesis y aquí nos faltó poner, vamos a poner las comillas. Y tenemos 3. ¿Por qué 3? Bueno, antes de poder explicar otra vez, las comillas es un elemento muy esencial porque podemos ver que no me marcó error, me marcó 0. Entonces dentro de eso no es un error, sino que no estoy determinando dentro de un criterio qué es lo que yo quiero señalar. En este caso sí es muy importante poner entre comillas qué es lo que yo quiero que se sume. Entonces, ¿por qué se suma A13? Aquí tenemos el A13 y tenemos 3 elementos de A13. Entonces, si yo aquí dentro de este elemento le pongo en lugar de A13 le pongo A14, enter, me va a cambiar el número. ¿Por qué? Porque ya no me está señalando que tengo 3, sino solamente 2, este y este. Por eso es muy importante señalar qué exactamente quiero utilizar como criterio, en este caso el A13. Entonces esa es la diferencia entre contar y contar.sí. La función sí es un elemento parecido a los otros dos, pero es algo más específico porque me da como resultado si realmente es verdadero o ese criterio es falso. Y aquí se utiliza una prueba lógica. Aquí, por ejemplo, la función sí es una herramienta que me permite comparar, hacer una comparación lógica y devolver diferentes resultados. Y aquí en la función sí, pues solamente se aplican dos resultados, sí o no, verdadero o falso. Si cumple la función, quiere decir que es verdadero. Si no la cumple, me arroja que es falso. ¿Sí? Entonces, lo que esperamos de la función sí es que me regrese a mí lo que es esa comparación de ese resultado. ¿Sí? Entonces, en esta vamos a esperar una respuesta, ¿sí? de lo que vayamos nosotros a escoger. Es muy importante que puedan distinguir esto, que la función sí me va a arrojar una respuesta, ¿ok? Entonces ya no es para contar. Aquí lo parecido entre contar.sí y la de sí es que utilizamos un criterio, un criterio que se utiliza para una comparación de elementos, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí más abajito, un ejemplo de la función sí.
y el criterio solamente va a estar una sola vez, por ejemplo Jesús, ¿sí? Jesús. Entonces aquí el funcionamiento es como si yo preguntara, por ejemplo, el nombre que está ahí es Jesús, es una pregunta, y la respuesta sería un sí o la respuesta sería un no, dependiendo si cumple el criterio. En este caso, como si lo cumple, es verdadero. Si yo te dijera, por ejemplo, en esa celda está el nombre de Ana, ¿sí o no? En este caso sería no, porque no cumple el criterio. Entonces, al momento de comparar, la función lógica me está arrojando un resultado, ya sea positivo o afirmativo o falso, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero determinar si cumple esa función de este elemento. Entonces ponemos lo que es la fórmula igual si lo que yo tengo aquí en este caso sería B21, si lo que está en esta celda es igual a Jesús, coma, si es igual a Jesús, coma, aquí va a ser verdadero y falso. Entonces, ¿qué pasaría si yo no pongo verdadero y falso? O sea, lo que yo quiero es que me conteste a lo que yo estoy preguntando. Es ilógico decir, por ejemplo, si yo te preguntara a ti, el que está sentado en la banca es un alumno, es una pregunta. Entonces yo espero una respuesta, sí o no. Entonces, una afirmación es diferente a una pregunta. Una afirmación sería, por ejemplo, Jesús está sentado en la silla. Ya estoy afirmando que realmente es Jesús el que está sentado en la silla. En este caso, como es la función sí, me hace una comparación entre respuesta, que sería en este caso la prueba lógica. Esta es la comparación. Si yo no le pongo verdadero y falso, no me va a arrojar una respuesta. O sea, nada más estoy arrojando una pregunta pero sin respuesta. Entonces, en este caso, yo tengo que poner que si cumple la función aquí, sea verdadero, o si no cumple la función aquí, sea falso. Por eso es muy importante siempre poner verdadero o falso. Le damos enter, me arroja que es verdadero. ¿Por qué? Porque sí. Aquí yo realmente le estoy preguntando si en el B21 está Jesús, y como es verdadero, si está la palabra Jesús, me arroja como verdadero. ¿Qué pasaría si yo aquí le pongo Ana? La pregunta se la estoy haciendo todavía. La pregunta le estoy diciendo, no le he cambiado la fórmula. La pregunta fue, aquí está Jesús en el B21. Aquí está todavía la pregunta esa. Como ya cambié la respuesta, yo voy a esperar otro resultado. En este caso es falso. ¿Sí? Porque aquí le estoy preguntando que si en el B21 es igual a Jesús, como no es verdadero, me arroja lo que es el siguiente resultado, que es falso. ¿Sí? Entonces, esa es la función de lo que hace el sí. Ahora, otra cosa, el verdadero y falso, como son respuestas, yo las puedo cambiar también. Por ejemplo, le quiero poner, por ejemplo, no es Jesús y sí es Jesús. Primero va la afirmación verdadera y luego la falsa. Entonces tengo que poner respuesta verdadera. Aquí le pongo sí es Jesús, entre comillas. Sí es Jesús. O en su efecto tengo que poner su forma negativa. Si no es Jesús, voy a poner aquí no
es Jesús. Ahí está. Es muy importante que, como ya modificamos lo que es la fórmula original de verdadero y falso, ya estamos poniendo otros resultados, hay que ponerlo entre comillas. Entonces ya no quiero que me arroje verdadero y falso. Si es Jesús, esta parte donde dice si es Jesús es la parte afirmativa y no es Jesús en la parte negativa. Entonces le ponemos enter y no, en su efecto no es Jesús. Si yo aquí le pongo Jesús, en efecto sí es Jesús, le doy enter, sí es Jesús. Entonces aquí podemos ver que podemos alterar los resultados de este. Ahora, aquí solamente tenemos una comparación, ¿sí? Podemos poner también dos o más comparaciones, nada más que aquí pues la fórmula, como quiero un solo resultado, la fórmula va a ser más larga, ¿sí? Entonces aquí yo quiero que sea Jesús y Ana, sea la parte afirmativa, y si no es Jesús y no es Ana, quiero que sea la parte negativa. Entonces en esta parte tenemos la parte negativa, la parte positiva siempre va a estar al final. Entonces si yo quiero poner otro, le pongo sí, si el B21 es igual ahora, pero le ponemos a Ana, ¿sí? Y le ponemos la parte positiva, que le vamos a poner si es Jesús o Ana. Ahí va otra vez. Ahora ya no tenemos a una sola persona como positiva. Tengo yo a Jesús, aquí está la parte de Jesús, y lo voy a pintar de otro color. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos ahora sí ya la fórmula, sería si P21 es igual a Jesús y la afirmación si es Jesús. Ahora, como tengo dos nombres, Jesús y Ana, ahora ponemos si ahora P21 está Ana, entonces sí es Ana. Por lo tanto, la forma negativa sería la final, que sería en caso de que hagan las dos comparaciones y resulte que no sea cierta, me va a arrojar lo que es la negativa, en donde pusimos no son ninguno. Vamos a ver qué nos arroja. Enter. Y si es Jesús, entonces ponemos Ana. Si es Ana, ponemos otro nombre, por ejemplo Dalia. No son ninguno. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos afirmaciones. En este caso tengo aquí la primera, en donde sí es Jesús. Si en el 21 está nombre de Jesús, sí es Jesús. La otra parte sería esta, otra comparación,
sería si B21 es igual a Ana, si es Ana, y si no son ninguna de las dos, pues aquí ponemos como resultado no son ninguna de las dos, ¿sí? Y esto es para la función si. Y aquí se puede agregar, si queremos podemos agregar otro. En esta parte acuérdense que siempre la última parte va a ser la parte negativa. Ahora aquí si queremos poner otro nombre, lo podríamos poner otra vez, pondríamos si en el B21 tenemos Dalila, comilla, hay que tener mucho cuidado porque se pierde después la secuencia. Dalila, coma, paréntesis, comillas, si es Dalila, se cierra y coma, ¿sí? Y la parte negativa pues siempre va a estar al final. Solamente lo que nos faltaría por último poner otro paréntesis. Ahí está. Tendríamos tres condiciones: Jesús, Ana y Dalila. Vamos a ver aquí. Nos faltó una coma. Aquí tenemos dos comillas. Vamos a ver si ya nos da. Ahí está. Dalia, no es Dalia, acuérdense que es Dalila. Vamos a poner primero Ana. Ana, si es Ana. Jesús, inclusive si a Jesús lo escribo mal, con doble S, pues no me está arrojando el nombre exactamente como lo escribí. Vamos a poner Dalila. Si es Dalila, pongo Pedro. No son ninguno. Entonces la función si me permite poner varias afirmaciones en una sola fórmula. Claro que si quiero poner otra y otra y otra, pues sería un poco más larga. Pero al final de cuentas siempre le vamos a agregar una al final, y la última pues sería la parte negativa, ¿sí? La que me va a arrojar de que si no cumple ninguno de los 2, 3, 4, 5 o 6 afirmaciones, la parte negativa pues va a ser la contraparte. Entonces esa es para la función si. Son algo parecidas, contar.si porque me pide un criterio, y la función si porque me pide una condición, en este caso una prueba lógica para que me arroje un resultado.